Buenas tardes chicos, ¿cómo le va? Chicas y chicos. Continuamos entonces con el estudio de las máquinas eléctricas, en particular del motor a inducción trifásico. Habíamos visto entonces la curva de Kupla, la parte de la curva de Kupla que corresponde al funcionamiento como motor. Cabe indicar que esa misma curva de Kupla tiene continuidad hacia la izquierda y hacia la derecha de lo que hemos estado dibujando en función del comportamiento del motor. El motor puede funcionar como motor propiamente dicho, motor asincrónico, y si no como generador sincrónico, incorporándole un motor en el eje, o como freno. Bueno, yo le voy a agregar ahora, voy a enviarle como documentación un par de curvas donde está explicitada esa forma, porque es sencillo entender el concepto. Vamos a continuar entonces ahora con el estudio de la máquina y haciéndole los famosos ensayos. ¿Se acuerdan ustedes del ensayo que habíamos visto para los transformadores, el ensayo de vacío y cortocircuito? Bueno, en el caso de los motores también se realizan los ensayos de vacío y cortocircuito como los dos principales ensayos a efecto de determinar los parámetros internos del circuito equivalente. Los valores, fundamentalmente los valores de las reactancias, las resistencias ómicas si es que no se las puede medir, la potencia de cortocircuito, el coseno de phi del cortocircuito, potencia de vacío, etc. Exactamente de la misma forma que se hacía con el transformador. Antes de comenzar con el ensayo de vacío, quiero mostrarles a ustedes el tema del conexionado de motor, porque posiblemente ese sea un aspecto técnico que muchas veces uno cuando llega el momento no sabe cómo hacerlo. Pero bueno, justamente entonces, cuando uno va a un motor trifásico se encuentra en general con una placa donde están las características del motor, velocidad de trabajo nominal, en RPM, tensión nominal, corriente de arranque, coseno phi del motor cuando el motor está a plena carga o a carga nominal, y después el conexionado. Y conexionado estrella-triángulo si fuera necesario como para hacer el arranque, que después vamos a ver cómo se hace el arranque estrella-triángulo. Pero particularmente lo interesante es que ustedes se van a encontrar con 6 bornes para conectar. Entonces, va a haber una placa que va a decir borne 1, borne 2, así, y va a decir R, R1 o R', S, S1 o S', T, T1 o T', correspondiéndose con los bobinados. En realidad, eso es lo que nosotros decíamos, bueno, iría acá una bobina así, otra acá, otra acá, ¿está bien? Y eso es lo que nosotros lo conocemos como lo que hemos estado viendo, la representación del sistema trifásico como 3 bobinas paralelas. En el caso del motor, en la placa, van a encontrar esto, van a encontrar que el R' no está acá, sino que está acá, R1, así, y este no está acá. Acuérdense de esto, acá va a estar el S1 y acá va a estar el T1. O sea que los bobinados acá van a ser así justamente, este con este con este y este con este. ¿Está bien? Va a haber un bobinado cruzado, van a estar todos cruzados. Acuérdense, esto viene en una placa donde se van a conectar. Ustedes van a ver esto nada más. El borne R, el borne S, el borne T, y acá abajo el borne que no va a ser el R1, sino que es el T1. Acá no va a estar el S1, sino va a ser el R1, el correspondiente a este, y así sucesivamente. Entonces, fíjense, si yo quiero conectar en estrella, ¿sí? La línea la conecto R, S, T. ¿Y qué hago acá abajo? Cortocircuito. Pongo un cortocircuito acá así, otro cortocircuito acá así, con las planchuelas y me queda cortocircuitado esto. Entonces, ¿qué hice?
cortocircuité los finales de bobina. ¿Está bien? Me queda una conexión estrella. O sea, esto es equivalente a esto acá. Lo que habíamos visto antes. R, R', o S, R1, S, S' y T, T'. Es esto, tac. No importa si está invertido, porque como yo cortocircuito los tres finales de bobina, la conexión es una estrella. ¿Está claro? Acá hay uno, un puente, acá hay otro puente, cortocircuito los tres. ¿Está bien? Bueno, conexión estrella. La línea es R, S, T. ¿Cómo se conecta el triángulo ahora? Bueno, volvamos a la conexión anterior. Ustedes dibujen otra. Yo voy a cambiar acá. La misma, voy a hacer el mismo esquema. Acá va a estar el R, acá va a estar el S, acá va a estar el T en el motor, excepto que ahora el R' va a estar acá, o R1, el S1 va a estar acá, y el T1 va a estar acá. ¿Sí? ¿Está bien? Acuérdense cómo están los buenos. ¿Cómo conecto ahora? Bueno, con tres contactos yo hago este con este, fíjese. 1, 2, 3 plancholitas de contacto y me queda esta conexión. ¿Sí? ¿Qué conexión es esta? Bueno, fíjense. R está conectado con T1. Bueno, fíjense acá, mire, vamos a hacer así. Entonces, en la conexión triángulo tengo. Vamos a hacerlo derechito. R, R', S, S', T, T'. O si ustedes quieren, T1, R1, S1, ¿está? Este es R1, S1 y T1. ¿Cómo está conectado acá? R está conectado con T1. R está conectado con este. R conectado con este. ¿Está? Ahí empezó a aparecer. S está conectado con R1. S está conectado con R1. ¿Está? ¿Se acuerdan? Y por último, T está conectado con S1. T con S1, así. Apareció la conexión en triángulo que nosotros conocíamos. Esta conexión es en S. Este es triángulo en S. Como habíamos visto antes. ¿Sí? Simplemente conectando en la placa del motor, en la placa de conexiones del motor, una barra acá, otra barra acá y otra barra acá. ¿Por qué? Porque adentro el motor está así, acuérdense. Así. Ahí está. Así. Están cruzados. ¿Se entiende? Claro, te quede claro. Entonces la conexión triángulo directamente, cortocircuitando así, R con T, S con R, T con S, directamente. Afuera del motor es esto, ¿no? Bueno, conexión triángulo. ¿Está? ¿Está bien? Bueno, otro tema interesante. Vamos a hacer, ya que continuamos con las conexiones, que nos metimos en este temita, digamos. Fíjense, vamos a hacer las líneas de alimentación. Vamos a hacer R, S, T, T. ¿A ver? Bueno, acá sí yo tengo el motor conectado, R, triángulo, motor, S y T. Hago el triángulo acá, perdón, la estrella. Esto es estrella, estrella, ¿sí? Y si está conectado así, R, S, T, al R, acá, S, perdón. Así como está, R, S y T del motor, este es el motor. Acá el motor, ¿para dónde gira? Gira así, fíjense. Gira para la derecha. El motor gira hacia allá. Giro hacia la derecha. Si yo hago con el mismo motor R, S y T, R, S y T,
y conecto R acá. Ahora S lo conecto acá y T lo conecto acá. ¿Qué hice yo acá? Invertí dos fases, fíjense. La fase R, S y T, a la S la conecté a la T y a la T la conecté a la S. Y acá hago cortocircuito. Este es una estrella, entonces este es estrella, este también es estrella. Pero el sentido de giro ahora es así. Se invierte el sentido de giro. Giro derecho o derecha. Y este es un giro a la izquierda. Está haciendo ruido mi artefacto acá. ¿Está bien? Fenómeno. Vamos al triángulo. Vamos al triángulo. Yo tengo el triángulo ahora, fíjense. Triángulo R, S, T del motor. Y el triángulo es así, habíamos dicho. Cortocircuitando el triángulo. Este es el triángulo. Triángulo. Y conecto acá R, acá S y acá T. Este gira hacia la derecha. Giro derecho. Giro derecho. Derecha. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? R, S, T, la sucesión de conexionados. El giro es hacia la derecha. Bueno, ¿cómo va a ser si yo ahora hago esto? ¿Cómo girará? O mejor, ¿qué tengo que hacer para que gire al revés el motor? R conecto acá. Esto está ahora sí, conectado igual que este. Cortocircuitado estos dos, cortocircuitado estos dos. Así. Conecto R acá, conecto este acá y conecto este acá. O sea, R, esta es S y esta es T. De vuelta, invertí como este, acá, Bueno, vamos a hacerlo más mejor, que quede más lindo acá, directamente así. Ahí está. Fíjense, y este gira hacia la izquierda. Entonces este es un giro izquierdo. Izquierda. Ahí está. Interesante. Porque esto es, desde el punto de vista práctico, fundamental. Primero, reconocer cómo los 6 bornes de la máquina y acordarse que los bornes van a estar cruzados siempre. Este va a ser el R, este va a ser el R', este el S, este el S' y este el T, este el T'. Acuérdense eso siempre, ¿sabes? R, R', S, S', T, T'. Entonces cuando en la estrella no hay problema, se cortocircuitan todos los finales de bobina y queda la estrella. Y en el triángulo no hay problema porque en lugar de poner horizontales las conexiones, las ponemos vertical, cortocircuitando uno con otro, otro con así, tac, 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 y me queda el triángulo armado. ¿Está bien? Bien. Me había quedado esto en el tintero, pero como es un tema interesante desde el punto de vista de la utilización de los motores, quería que lo tengan ustedes. Bueno, ahora vamos, borro esto y arrancamos con los ensayos de la máquina. Los ensayos de la máquina. Los ensayos clásicos, además del ensayo que se puede hacer independientemente de medición de la resistencia óhmica del bobinado estator y medición de la resistencia óhmica del bobinado rotórico, se hacen los famosos y clásicos ensayos de vacío y de cortocircuito. ¿Está bien? Bueno, el ensayo de vacío, al igual que en el caso de los transformadores, se realiza con el motor girando libremente. Es decir, la corriente que circula es la corriente de vacío. El vacío se da, como habíamos dicho, cuando yo conecto la tensión nominal al motor y dejo que gire libremente. ¿Está bien? Bueno, en ese caso, el circuito equivalente en ese caso será, vamos a dibujarlo, R estatórico, R0, J, vamos a poner las X0 directamente, en lugar de la admitancia una Z0, acá. Acá viene el R',
el Jx de dispersión estatórico prima. Ah, perdón, me olvidé. Vamos a ponerlo acá. El X de dispersión estatórico. Acá viene la R estatórica. Ahora sí. Bueno, este es el R rotor. R rotor, X rotor prima. Y así. En vacío. En vacío, acuérdense, el S es lo más parecido o cercano a, ¿cuánto vale S? 0. O sea que S es aproximadamente igual a 0. Luego, la resistencia de carga, esta que estaba acá, ¿se acuerdan? Esta es la R de carga, que era variable. Esta R de carga es casi infinito. Porque esta R de carga era, ¿se acuerdan? R' sub R por 1 menos S sobre S. Así. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Bueno, si S es cercano a 0, 0, ¿por qué? Porque el rotor está girando casi a la velocidad sincrónica, entonces la resistencia de carga, la ficticia, es casi infinita. Bueno, infinito, digamos así, infinito así, circuito abierto no puede ser porque en este caso la corriente rotórica sería 0 y si la corriente rotórica es 0 no habría cupla. Pero sí es una resistencia muy grande, de tal forma que en este caso la I rotórica es muy pequeña. La I rotórica es mucho menor que la I rotórica nominal. Es casi 0. A todos los efectos se la considera 0, en este caso. Bueno, y acá en el estator yo voy a colocar la tensión nominal, acá, B estatórico nominal, y acá voy a colocar, bueno, no me quedó espacio, voy a colocar un batímetro, un amperímetro y un voltímetro, ¿sí? Instrumento que conecto aquí adelante, o sea, en el estator, en la alimentación del motor. Del voltímetro saco mido la tensión nominal. Tensión nominal. Del amperímetro mido la corriente de vacío, la magnitud de la corriente de vacío. Y del batímetro mido la potencia de vacío. ¿Se entiende? Directamente. Igual que en el caso del trafo. La corriente de vacío es la que va a circular por acá y va a dar vuelta por acá, la I sub 0. Acá voy a tener la I magnetizante, acuérdense, y acá voy a tener la I de pérdidas. Ambas dos va a ser la suma de la I sub 0, porque la corriente rotórica es casi 0. Es decir, el tratamiento es similar al del transformador en vacío. Bien, entonces, dejo que el rotor gire libremente y mido estos 3 parámetros. Midiendo estos 3 parámetros yo directamente tengo el coseno de phi 0 igual a qué pasa? B1 nominal. Perdón, vamos a hacer coseno de phi 0. Está bien. Coseno de phi 0 es igual a la potencia P0 sobre B1 nominal por I0. Ahí está. Magnitudes. ¿Sí? Directamente. La potencia leída en el batímetro, P0, leo, potencia de vacío, corriente de vacío. Entonces, el coseno phi es igual a esto. Sencillo, igual que en el caso del trafo. Si este es la potencia P0, aquí tengo el coseno phi, lo saco directamente de esa expresión. Ahora bien, acá el motor está girando libremente y acá ingresa una determinada potencia que es esa potencia P0, que estoy acá, que es la que leo,
Pero pregunto, ¿a qué es igual la potencia P0 mirando el circuito equivalente? La potencia P0 se desarrolla como I sub E al cuadrado por R sub E, potencia del cobre, más ¿qué? Las potencias de pérdidas en el hierro, ¿sí? ¿Más qué? Nada más me dicen ustedes. No, equivocado. Acá, estando el motor girando, y ahí viene la diferencia con el transformador, estando el motor girando, aparece una potencia desarrollada en el eje o sobre el rotor. ¿Qué potencia es esa? ¿Sí? No es una potencia que está entregada a la carga, porque no hay carga, la carga de resistencia es casi infinita. Es la potencia que disipa la máquina, estando girando a velocidad casi sincrónica, potencia activa disipada en forma de calor en los rozamientos o el rozamiento del rotor con el aire, de las paletas del ventilador de ventilación. Normalmente los motores grandes tienen una paleta que está adicionada al eje que gira para enfriamiento, y tiene el rozamiento en el aire, dijimos, y rozamiento de los cojinetes, del eje propiamente dicho, cojinetes, rulemano, lo que fuere. ¿Se entiende? Entonces, hay una potencia activa, que es potencia mecánica de pérdidas o de pérdidas mecánicas, que sí están incluidas acá y que mi batímetro la está midiendo. ¿Está bien? Entonces, la potencia que yo mido en vacío, repito, es de vuelta. La potencia desarrollada o de pérdidas en la resistencia estatórica, la potencia de pérdidas del hierro, que es la potencia I sub 0, I sub P al cuadrado por R0, igual que en el caso del trajo, más una potencia de pérdidas por rozamiento más la velocidad, o por rozamiento mecánico. ¿Se entiende? Esta potencia depende de la velocidad. Esta potencia depende de la tensión. Vamos a poner D. Tensión. Tensión. La potencia de pérdida en el hierro depende de la cantidad de flujo, depende de la tensión aplicada. ¿Se entiende? Bueno, pero lo concreto, importante, el concepto nuevo, digamos, que se encuentra acá es esto. Esta potencia acá. ¿Bien? Esta potencia está presente, potencia de pérdidas mecánicas, está presente incluso cuando el motor está funcionando en vacío. Acá viene todo un problema, porque de alguna forma hay que poder medirla, determinarla, esta potencia. La corriente, esta potencia es fácilmente determinable. ¿Por qué? Bueno, porque el valor de la corriente, I sub 0, que es la que yo mido acá, I sub 0 por RE, más las pérdidas en el hierro, que lo puedo determinar conociendo I sub 0 que circula por acá, yo puedo determinar acá esta potencia, ¿sí? Como I sub 0 por R sub 0 al cuadrado, y el tema es esta potencia, que ahora aparece nuevo, el concepto nuevo. Bueno, entonces, la potencia de pérdidas en el hierro, y acá viene el asunto, un sistema como para decir, bueno, hay que determinar esta potencia. Bueno, la determinación de la potencia por rozamiento y por velocidad se realiza llevando un ensayo, este ensayo haciéndolo de otra forma, o digamos un segundo paso era el ensayo, así, sería un segundo paso. Vamos a tratar de ver cómo se puede hacer la determinación de esta potencia. Bueno, borro un poquito acá, así, y digo, bueno, dentro del mismo ensayo en vacío, dejando la máquina rotando, lo que voy a hacer es tratar de graficar, medir y graficar. Acuérdense, estoy midiendo B, que me significa P0, estoy midiendo B de su E, que va a ser la B1 nominal, y estoy midiendo I sub 0, magnitudes.
Bueno, lo que voy a hacer ahora es tratar de ajustar la tensión B1, la tensión de entrada, B sub E, esta tensión, y la voy a poner a través de un autotransformador, acá, así, de tal forma que tengo B sub E variable. B sub E es variable. Entonces hago variable. B sub E lo llevo a un valor de 100, un 20% más. O sea, a un 120% de B1 nominal y comienzo a bajarlo. 120, 110, 100, o sea, este valor de B1 nominal, y después comienzo a disminuirlo. O sea, acá sería igual a B1 nominal y comienzo a disminuirlo. Disminuyo la tensión hasta que vea que disminuye la velocidad. Hasta que la velocidad del motor comience a disminuir, hasta que N sub R sea más o menos aproximadamente igual a un 50% de B sub R nominal. Entonces, el ensayo consiste en ir midiendo, tomando valores de P sub 0, en función de B. Se obtiene una curva de este tipo. En realidad no de P sub 0, sino esta, miren. P sub 0, acuérdense, era igual a I cuadrado por R sub E al cuadrado más pérdidas en el hierro, más las pérdidas mecánicas, rozamiento más B, digamos, así. Luego, la potencia de pérdidas en el hierro, más la potencia de pérdidas mecánicas, este es igual a la potencia que mido menos I sub 0 al cuadrado por RE. ¿Está bien? Y grafico esta en función, esta magnitud, la suma de ambas potencias, las voy a graficar en función de la variación de B. Entonces, obtengo una curva que va a ser aproximadamente así. Si yo hago la gráfica de esto, obtengo esto, fíjense. Obtengo esto. Acá voy a graficar B. Y acá voy a graficar P en el hierro más P de pérdidas por rozamiento y ventilación, así, esto, 0 en función de B. Y a B lo pongo, acá está B1 nominal, B sub E nominal, así, y acá pongo un 20% más, 120% de B1, B sub E nominal, allá. ¿Está bien? Lo hago valer hasta este punto. Entonces, tomo medidas y voy a obtener una curva, se la dibujo ya aproximadamente para no hacer valores, así. Va a ser una curva exponencial. Más o menos. Entonces, si yo llevo la tensión a B sub 120 B sub E, voy a estar acá, punto por acá. Para B1 nominal ya está por acá. Y a medida que voy disminuyendo B1 nominal, voy a obtener distintos puntos, así. Hasta un único punto acá, bueno, poco antes, por acá, donde para esta B, que es menor que la B nominal, la velocidad NR es aproximadamente un 50% de la NR nominal. En este punto. A partir de acá, dejo de graficar porque ya no voy a... Los valores ya van a ser muy inexactos. Y en realidad lo que yo voy a poder graficar es esta hipérbola, aproximadamente así. Esta es la variación de esta magnitud, la suma de ambas pérdidas en función de la tensión. Y hasta acá llego. No puedo seguir porque a partir de este punto para acá, la velocidad rotórica es mucho menor que la velocidad rotórica nominal. ¿Está bien? Dejo hasta ahí. Entonces, ¿qué hago ahora? Extrapolo. Se extrapola la curva, así.
como si continuara, así, hasta que corte el eje. Y obtengo el punto A en el eje. Bueno, a ver, esa sería la curva ya extrapolada hacia el origen de la variación de esta potencia P en el hierro más P de rozamiento y de ventilación, así, ¿está bien? En función de V sub E. Esta es la curva, ¿está claro? Bueno, miren la curva y díganme ustedes. ¿Esto es potencia? ¿Qué potencia es esta? Potencia que en realidad es una potencia constante. Potencia constante. ¿Qué potencia es esta? ¿Cuál de estos dos términos es el que es constante, que no varía con la tensión? ¿Sí? ¿Cuál es? La potencia mecánica. ¿Está claro, no? O sea, este valor es la potencia R más B. Y este valor es la potencia en el hierro. La potencia en el hierro es la que hace que la curva varíe así. La potencia en el hierro es la que varía en función de B sub E. Acuérdense de eso, ¿eh? Entonces, la potencia en el hierro es una función de la tensión aplicada. Mientras que la potencia de rozamiento y velocidad, y ventilación es una función ¿de quién? De S, de NR. ¿Está? Entonces, como yo hasta acá mantuve el NR variable, pero que no se desfasaba mucho respecto de la sincrónica, entonces, esta curva es la potencia en el hierro, variable con la tensión que sí disminuye, y la velocidad rotante que va disminuyendo, pero a un determinado valor, un 50% del valor nominal, que es donde todavía el eje, el rotor, sigue girando y se mantiene a velocidad casi constante porque por la masa, por la inercia, por la propia inercia de la máquina. Bueno, haciendo esta extrapolación, haciendo la gráfica, puedo separar estos términos. Es la forma de poder identificar cada uno de ellos. Bueno, entonces en ese caso, con el ensayo en vacío, se puede lograr encontrar la potencia de pérdida en el hierro y la potencia de rotación. La potencia de pérdida del hierro, la otra forma que yo tenía era la potencia de pérdidas en el hierro era igual a I de pérdidas en el hierro por la resistencia de R al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, o si no, teniendo esta me queda la potencia de pérdidas de la ecuación original. Yo tenía, acuérdense, P sub 0, I sub 0 cuadrado por R sub E, más pérdidas en el hierro, más las pérdidas aquellas de RB. Conozco este parámetro, conozco este parámetro, calculo pérdidas en el hierro. Entonces las pérdidas en el hierro, que voy a usar acá, ¿sí? Me permiten encontrar acá la resistencia equivalente de la máquina, el I sub P. ¿Está? Bueno, de esa forma entonces, a través del ensayo en vacío, se determina el coseno phi del ángulo, el coseno phi de vacío, que es interesante para el funcionamiento posterior de la máquina, y se determinan las potencias, potencia de pérdida en el hierro y potencia de pérdida por rozamiento, potencia de pérdidas mecánicas. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, hacemos una pausa y continuamos después. ¿Está claro?